a ver, cuando pensamos lo ambiental, pensamos en ese tipo de cosas, la infraestructura urbana, por ejemplo, Claro. que haya aguatero en la ciudad de Buenos Aires en el No, siglo y XXI. mucho más con la ambiental tiene que ver, por caso, el acuerdo con el Fondo Monetario que puede llegar a firmar este gobierno, que sería muy pernicioso para las próximas generaciones de jóvenes y las actuales, ¿no? Por los condicionamientos que eso podría traer. Dicho sea paso, el acuerdo ese se desconoce cuáles son los puntos de negociación, no se hacen públicos, tiene mucha opacidad. Mucha opacidad tiene la negociación de este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, amén de que no se ha investigado y no se ha logrado profundizar qué es lo que pasó con el mega endeudamiento del macrismo. Eso también va a tener mucho impacto sobre los jóvenes, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso. O sea, primero vos me preguntaste cómo hacemos para construir una mayoría social en la ciudad de Buenos Aires, una mayoría política, bueno, con todo esto. En relación a lo del Fondo Monetario Internacional, mi postura es la de Cristina. O sea, yo creo que es el primer tema de acuerdo de política de Estado. No alcanza solamente con que un gobierno avance en una negociación coyuntural, porque los condicionamientos son tan grandes como consecuencia del endeudamiento irresponsable del macrismo, que se necesita que haya un acuerdo de Estado. Yo lo dije en mi discurso del cierre, dije, esta campaña sirvió, o se debería haber servido para... Pero el acuerdo de Estado tiene que ser para pagar la deuda o para investigarla, porque para pagar la deuda, la verdad que distintas. No sé si está bueno que... Hay una querella criminal en la investigación judicial que ya está en curso, que tiene que ver, entiendo yo, fundamentalmente con las responsabilidades de los funcionarios públicos en la toma de la deuda con... ¿Vos te imaginás a este sistema judicial investigando la deuda externa? ¿En serio? ¿En serio? Ponete la mano al corazón. Si vos me preguntás, ¿vos te imaginás este sistema judicial no sé, investigando al poder? No, flaco. Bueno, entonces ya te respondiste. Seamos buenos entre nosotros. No hay otra forma. O sea, seamos buenos, pero como decía Coco Basile, seamos buenos entre nosotros. Claro, por supuesto. Bueno, pero peor que no se hubiese presentado el poder económico y las finanzas no se investigan, lamentablemente. Y eso sí va a impactar mucho sobre los jóvenes, me imagino, ¿no? Porque los jóvenes del futuro van a tener que pagar la deuda de Macri. Bueno, que Alberto Fernández dijo que le iba a investigar y no la está investigando. Sí, pero no, pará, son dos cosas distintas. Porque además, inclusive la deuda no es todo lo mismo, no es lo mismo la deuda con acreedores privados que la deuda que firmó el Fondo Monetario Internacional con... Sí, ya sabemos que no es lo mismo, digamos. Dicho sea paso, la deuda con los privados también se va a tener que pagar en el futuro y demás, con las consecuencias que eso va a traer, ¿no? Sí, coincido. Y a ver, y que fue una locura, pero el problema que nosotros tenemos como sociedad es que este nivel de sensibilidad que vos tenés y de análisis sobre este tipo de cosas, no sé si es compartido por una mayoría social. A ver, en general creo que... Alberto Fernández dijo en el debate presidencial, Leandro, se lo dijo a Macri en la cara en el debate presidencial y frente a toda la sociedad: hay que investigar, si quieren ponemos el audio, lo tenemos por ahí, y si hay que investigar qué pasó con la fuga de capitales, se lo llevaron todos sus amigos, algún día va a tener que dar explicaciones. Forma parte del contrato electoral de Alberto Fernández, eso no es un invento mío. Sí, por supuesto, pero es que justamente es una de las cosas que hemos ganó por 15 puntos las PASO y por 7 la elección con ese discurso, Sí, no es que está fuera de contrato. No, pero además hay informes del Banco Central que, digamos, que se han hecho muy poderosos sobre eso. Yo había hablado la vez pasada con Pese, me acuerdo que me estaba contando cómo avanzaba la investigación. Son documentos que se están aportando a la causa, pero a ver, vos sabés perfectamente que vos podés tener una imputación sobre el sistema judicial argentino, y yo también la tengo, pero vos hacés política con las herramientas que tenés, no con las que te gustaría. O sea, si vos me corres en el fondo y decís, che, con este Estado vos podés garantizar justicia social, ¿viste? Pon una mano en el corazón, flaco, podés garantizar... Si mañana el flaco Toñetti fuese presidente y tuviese que administrar renuncio, este Estado... papá, renuncio. Bueno, pero no el Estado... Por eso yo, en una conversación con vos anterior, te decía que pensando en cómo transformar la ciudad de Buenos Aires, te hablé de 4 pasos, ¿no? El primer paso era de pensar qué modelo de ciudad queríamos, y el segundo paso era pensar qué modelo de Estado. Porque si vos no transformás ese modelo de Estado, no podés alcanzar ese modelo de ciudad. Y previamente a eso te decía, bueno, ¿y qué modelo de partido? Porque si vos no tenés un partido, no como el PJ, la UCR, sino como un grupo de intelectuales orgánicos que reflexionen sobre el aparato del Estado, llegás de la mañana a la noche y mientras estás trabajando en entender qué pasa y cómo modificás el Estado, se te fueron los 4 años de gestión. Entonces, la democracia argentina tiene déficit importante, muy importante, que para mí arrancan por la ausencia de partidos políticos profesionales, donde haya gente que estudie, que sepa de verdad estos temas, y que incluso desde las distintas miradas pueda construir acuerdos políticos. Todo depende mucho de las personas, y al depender mucho de las personas,
es difícil pactar, es difícil, viste, mañana tenés un funcionario que la pega en un lugar, lo rajan a la mierda y no hay un equipo que lo pueda reemplazar. Este es el estado de la situación realmente existente. Cuando haces política, a diferencia de cuando comentás, o cuando sos periodista, o cuando sos investigador universitario, tenés que tomar decisiones con las cosas que tenés. Yo lo que te puedo decir es que en el caso, mira, Alberto habrá podido tener 1000 compromisos y 1000 dificultades para poder cumplir con los objetivos que se propuso cuando no sabíamos que iba a haber pandemia. Pero en donde fue firme y de verdad se avanza, y no tuvo titubeo, fue con el tema del compromiso con la deuda, porque el Banco Central está trabajando, porque sé que hay organismos del Ministerio de Economía que están trabajando, que aportan, y después la política tiene que hacer lo suyo, porque la justicia, vos lo sabés mejor que yo, muchas veces trata los temas de acuerdo a la presión social que existen. Cuando Cristina plantea la discusión de la deuda, también obviamente que lo pone esto en el centro de la discusión, porque si la deuda no es un problema para la sociedad argentina, es más fácil que el statu quo de la justicia no avance contra el poder. Pero olvídate, si eso sucede, no va a poder avanzar contra nada, entonces siempre vamos a tener la sensación que los malos ganan. El tema es cómo avanzamos sobre espacios. A ver, con el acuerdo con el fondo, Leandro, ¿qué nos pide el fondo para firmar el acuerdo? No lo sé ni yo. Por eso no lo sabe nadie. No lo sé ni yo. Porque es opaco, es opaco. Bueno, es opaco, yo creo que no es transparente. No es transparente. Estamos en el medio de una campaña electoral porque vos y yo sabemos lo que nos pide el fondo para firmar el acuerdo. Sí, vos y yo sabemos, y los oyentes de nuestro programa sabemos. Sí, a ver, si eso pasaría por el Congreso, como entiendo que en algún momento va a tener que pasar. Que sería una vergüenza, ¿no? Que pase por el Congreso, ¿no? Que la clase dirigente de la Argentina deje todos los dedos pegados para pagarle al fondo el crédito a sola firma. El crédito a sola firma de Macri y Duhovne. Sería directamente vergonzoso, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, pero por eso... A mí sería vergonzoso, digamos, que Massa junte los votos para pagarle al fondo cuando no juntó los votos cuando era diputado para oponerse. Además la Constitución dice que cada vez que te endeudas necesitas acuerdo del Congreso, ¿no? Sí, por supuesto, sí, ellos encontraron una forma de hacerse los giles con eso, por eso la querella criminal, por eso la investigación judicial, tendrían que haber hecho informes antes de tomar esos créditos, tendrían que haber dicho en qué lo iban a gastar, tendrían que haber puesto regulaciones para no incumplir con los compromisos incluso de la misma carta del Fondo Monetario, creo que es el artículo 6 que prohíbe. Sí, bueno, es una barbaridad. Ahora, este problema existe, ya lo tenés, digamos, y el condicionamiento está, y bueno, entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, a ver, te lo voy a decir de esta manera, Leandro, sí. Vos que sos un radical, alfonsinista del Movimiento Nacional y Popular, Alfonsín cayó por eso, ¿eh? Sí, claro. Alfonsín cayó por la crisis de la deuda, ¿eh? No tengo ninguna duda. Sí. Las razones de la caída de Alfonsín es la crisis de la deuda. Imagínate si será importante para la historia. Cuando dijo que había, bueno, pero a ver, ojo que también en el mundo en el que vivimos, tampoco la salida no es el default, porque si vos mañana declarás un default, en este contexto, digamos, la situación económica y social de la Argentina sería muchísimo peor. No es que hoy declarar un default no te acerca al mundo, no te acerca a generar más empleo, no te trae inversiones, ni siquiera, viste, te permite administrar con... Bueno, te voy a decir algo, Guzmán negoció con los privados el año pasado y los bonos valen la mitad y menos de lo que costaban cuando la Argentina estaba renegociando, ¿eh? O sea, bueno, pero tampoco negociar en estos términos. No, a ver, yo no puedo hablar, y acá eximime porque yo sé que parece que soy un tipo por ahí que está más en la crema de lo que estoy, pero yo finalmente soy legislador porteño, soy concejal de la ciudad. Entonces vos me preguntás, ¿cómo vienen las negociaciones con el fondo? Y qué sé yo, no lo sé, o sea, creo que, es más, ningún diputado lo sabe. Para hablar de estos temas en fino hay que preguntarle a alguna persona del equipo económico que lleva adelante esas conversaciones. No, tampoco lo dice, no, nadie lo dice. No, pero yo te digo, a ver, tengo absolutamente claro cuáles son los intereses que defiendo, absolutamente claro. Y con esto que decís vos, por mi tradición histórica, por la importancia de todo esto, uno sabe perfectamente. Lo que pasa es que en política la discusión no es entre el bien y el mal, porque sería sencillo, flaco. Si la discusión fuese entre apretar el botón de lo bueno o apretar el botón de lo malo, no tendríamos los problemas que tenemos. No, yo no te lo planteo en términos maniqueístas. Yo estoy muy de acuerdo con vos en ese sentido y no miro la política ni la realidad en ese sentido, de ninguna manera. Pero sí la política, la discusión no son los intereses que vos los intereses que vos representás, ¿no? Eso sí. Bueno, está si claro. Este gobierno, a ver, hasta acá, ¿qué es lo que vimos? La renegociación con los acreedores privados. Se ahorraron 37.700 millones de dólares que le permitieron a la Argentina, por ejemplo, afrontar la crisis económica de la pandemia con mucha dignidad, ¿viste? Y estamos todos orgullosos de lo que se logró en el primer tramo de la renegociación de la deuda. Yo no tengo ninguna duda, ningún motivo para sospechar que cuando negocien con el Fondo Monetario Internacional lo van a hacer con la misma dignidad.
defendiendo los mismos intereses. Ahora, si vos me decís, si tenés alguna duda de que eso suceda, bueno, ahí tenés que confiar en nosotros, en Cristina, en Máximo, en la política, porque la duda muchas veces está... Yo tengo una mirada crítica sobre la negociación con los privados y los mercados me lo responden claramente. Hoy los bonos cuestan menos de lo que costaban antes de la renegociación. Evidentemente, sí, bueno, evidentemente, lo único que sirvió en términos fácticos, Leandro, es para tirar la deuda para mañana. Es para el próximo mandato. Tres cosas. Primero, digamos, la tasa de interés. ¿No es cierto? Esto me lo dijo un dirigente de tu espacio político, que no te lo puedo decir públicamente, pero un dirigente que a vos acabas de mencionar hace poco, hace 30 segundos para atrás, me lo dijo en una reunión privada, me mostró en un papel, en un gráfico, cuáles los vencimientos en los próximos años, y me dio a entender claramente que la Argentina va hacia un default o hacia una renegociación en los próximos años con estos vencimientos de deuda de la deuda privada y con los organismos internacionales. Vos sabés que yo tengo, te cuento a vos y a tu audiencia, vos ya lo sabés, pero se lo cuento a tu audiencia. Yo para hablar de este tipo de cosas tengo que ser cuidadoso porque el primer candidato a diputado nacional del oficialismo en campaña, si hace una declaración que se corre un poco en estos temas, puede ir a los portales inmediatamente de los diarios y puedo generar un problema para mi gobierno. O sea, me tengo que también privar de decir todo lo que sé y lo que pienso, flaco, porque, digamos, cometería una imprudencia. Yo te puedo decir las pinceladas gruesas, yo tengo claro, digamos, que los intereses que nosotros defendemos son los de la mayoría populares, tengo claro que lo que hay que tratar de hacer es armar la bomba que nos dejó el macrismo del endeudamiento, tengo claro que hay que tratar de comprometer a la oposición en esto también, porque las mayorías electorales ya hemos aprendido, digamos, que son circunstanciales y estos tipos de acuerdos requieren compromiso para adelante. Y cuando vos estás en campaña electoral, en general lo que tratás de hacer es, en este tipo de cosas donde son tan sensibles, donde vos, como la política internacional, ¿no es cierto? Vos me podés preguntar a mí, la política local, bueno, yo soy legislador porteño, te puedo contar qué hacemos con los espacios públicos, los espacios verdes. Me decís, la política exterior. Yo tengo que ser consciente que, en campaña electoral, si yo, por ejemplo, declaro algo imprudente en materia de política exterior, puedo generar un conflicto diplomático. ¿Entendés? Y bueno, por eso en general las discusiones son más de brocha gorda en estos temas, digamos, no tan de pincelada fina. Te pido que me eximas. No, por favor, esto es a propósito de la discusión de los jóvenes, ¿no? A propósito de los jóvenes y bueno, a propósito del supuesto interés de los jóvenes que tienen entre sus prioridades la agenda liberal progresista, digamos. No, hay de todo. Hay un sector de los jóvenes que la agenda que está proponiendo vos le genera repulsión, porque la mirada idealizada del joven rebelde de izquierda que lo que busca es soberanía política, independencia económica y justicia social, hoy está en cuestionamiento también, Cuando vos hablás con muchos de esos jóvenes, los que votan por primera vez, asumen como propio, y esta es la aparición de la ultraderecha, postulados del ultraliberalismo. Hay discusiones que yo he mantenido con muchos sectores juveniles donde, hasta hay una mirada darwinista social. Pero Leandro, ¿qué tal? Buen día. Adrián Murano, ¿cómo te va? ¿Sabes qué? El otro día lo recordábamos acá, no es tan novedoso. A ver, cuando yo era adolescente, años 80, teníamos la misma discusión con los chicos que se sumaban al liberalismo de la UCD y que eran furor en la universidad con la UPAU, muchos de ellos hoy en el Frente de Todos, por cierto, digamos, pero más allá de eso, más allá de la evolución política de los que entonces eran adolescentes y liberales, no es, en tal caso hay una novedad por el grado de violencia retórica de muchos de los pibes. No, y del infantilismo. A ver, es la discusión entre... Pero no era, perdón, el liberalismo de los 80... no era mucho más era un señor mayor el que lo conducía, digamos, pero los argumentos después fueron eje de un gobierno, pero mira, fueron eje del gobierno es la diferencia entre Bush y Trump, ¿me entendés? O sea, o entre Reagan y Trump. Vos discutías contra gente que quería copiar el modelo de Reagan, ¿no es cierto? Que ya sabemos en qué culminó y todo. Sí. O sea, Milei es muy peligroso, Milei. Milei es muy peligroso. Es más peligroso que Alzogaray. Alzogaray no decía su mierda. Trump no es solamente un conservador desde el punto de vista económico, sino que además ha demostrado ser un delirante desde el punto de vista político, siendo capaz de hacer y decir cualquier cosa. Trump, decís vos.
Trump, exactamente. Perdón, sí. No, está bien. Y vos lo ves más a Milei, más cerca de... Y yo lo que veo es que hay posiciones que son tan delirantes. A ver, y además, no es joda, ¿viste? Cuando vos decís, por ejemplo, sos un gusano miserable, te voy a aplastar con una silla de ruedas. Sin duda. Sí, ¿viste? es una... Eso no lo habíamos visto. Es una novedad política, Esa es una novedad política, ese vocabulario. Y que esa gente ¿no? que lo aplauda, no lo habíamos visto nunca. Está bien. El terraplanismo, o sea, yo puedo discutir contra la derecha, contra la centro derecha, contra la extrema derecha, pero contra el terraplanismo hay discusiones que de verdad a mí me preocupan. Vuelvo, Leandro, sí, a una frase tuya de ayer que yo la planteé como uno de los highlights, de hecho la destaqué cuando contábamos tu cierre de campaña. Si la podés desarrollar un poquito, creo que en parte ya lo hiciste. La frase es: no alcanza con ganar elecciones, hay que construir poder popular. claro. Que es algo que está subyacente en toda la charla que venís teniendo con Daniel y que hemos tenido ya en otras oportunidades respecto a los déficits que uno le puede adjudicar a la gestión en relación a su compromiso de campaña, a la gestión nacional me refiero, ¿no? El tema de la reforma judicial y demás. Cuando uno plantea estos cuestionamientos, una respuesta semiautomática es la correlación de fuerza. ¿A eso te referís cuando planteas la necesidad de construir poder popular? Que la correlación de fuerza en tal caso no solamente se da en ámbitos institucionales, porque probablemente no se obtenga en esta elección. Hay que reconocer eso, que en esta elección no va a haber una modificación muy drástica de la correlación de fuerzas parlamentarias, y que en tal caso lo que vos estás planteando es que hay que estimular una correlación de fuerza desde el lugar del poder popular, de la movilización de la militancia o de los adherentes al gobierno. Exactamente, es eso. Y la construcción ideológica. Por eso hasta es importante. ¿Y el gobierno está en el buen camino en la construcción ideológica? El gobierno, me refiero nacional, ¿eh? No, pero eso es más respeto. No, porque eso yo creo que atañe más al frente de todos. Me parece que es la complementación, o sea, es, si querés, partido, frente y gobierno, ¿no? Es lo que pensé toda mi vida. O sea, toda mi vida pensé, digamos, por el tipo de lecturas que uno tuvo, que quienes están por ahí en la gestión tienen que administrar, ¿no es cierto? Obviamente siempre desde la administración producís o consumís poder político, que esa es una discusión interesante. O lo producís o lo consumís, o hacés las dos cosas. Pero a mí me parece que no está en la agenda pública de la centroizquierda en Latinoamérica inclusive este tema. Estuvo en algún momento, o sea, a ver, el típico... Chávez lo impuso, ¿no? Como parte de Claro, iba a ir atrás, iba a ir a Salvador Allende, ¿no es cierto? Bueno. Se lo había puesto, digamos, como el tema de la agenda. Lo que pasa es que, bueno, después, derivó todo en la vía armada del socialismo, qué sé yo, y eso, digamos, obviamente me parece que complicó muchísimo la readaptación de esas consignas ahora. Pero para decírtelo, por ejemplo, por el lado de la derecha, que es claro. ¿Qué hizo Menem para aplicar cirugía mayor? Generó condiciones de poder, ¿no es cierto? Que no era solamente un aparato, no fue solamente cooptar a la CGT, no fue solamente cooptar al PJ, no fue solamente, digamos, generó un dispositivo de poder que iba desde hacerse amigo de Bernardo Neusta hasta alinearse sistemáticamente con los Estados Unidos. Para llevar adelante el desmantelamiento del estado de bienestar que el tipo tenía en la cabeza, requirió mucho poder político. Nosotros, para ir en una dirección contraria, necesitamos mucho poder popular. Entonces, el poder político es todo esto que dijiste vos, pero le agrego también el grado de conciencia de un pueblo sobre algunas premisas básicas. Por ejemplo, siempre que discutimos sobre los déficits, discutimos sobre los déficits en pesos, pero no discutimos el problema de los dólares en la Argentina. No está el tema del dólar, o sea, aparecen por ahí, economistas heterodoxos a plantear, la restricción externa, qué hacemos con el endeudamiento, pero no está. Forma parte de la construcción del poder popular que nosotros necesitamos para llevar adelante transformaciones, poner estos elementos no solamente en el plano de los informados o de los militantes, sino en el plano de la gente. Una cosa en relación a eso, porque es algo que es bien interesante, el tema de la discusión de dólares. A mi modo de ver, pero es muy, muy modesta mi opinión, como la de cualquier comentarista radial sin responsabilidad de gestión, es no colabora que cada gobierno que llega establece un blanqueo de quienes han fugado divisas, por ejemplo, para que haya una discusión en serio respecto de qué hacer con la protección de los dólares que produce el país. Si cada gobierno que llega, el más escandaloso fue el de Macri, sin duda, porque fue un blanqueo por mano propia. Pero después todos los gobiernos establecieron un perdón para aquellos que fugaron, con lo cual aquel que fuga sabe que le va a llegar un perdón. Es muy difícil combatir una fuga así, ¿no? Sí, coincido. Está claro, y esto va para los que vengan también, o sea, las condiciones de gobernabilidad de cualquier espacio político están muy condicionadas.
yo creo que también esto tiene que... A ver, nosotros, la derecha es mucho más pragmática en este sentido, y nosotros a veces nos enfrentamos frente a dilemas éticos o morales que a veces me parece que nos hacen perder tiempo. O sea, Néstor, cuando te dijo en su momento, cuando fue a 678, lo puse arredrado al Banco Central porque no lo podía poner al flaco Kunkel, te dio mucha información de qué significa estar en el poder. Y información, digamos, que utilizamos los que no estamos en el poder, porque a veces uno también tiene una idealización de que llegar al poder político es hacer lo que uno siempre quiso, y no es hacer lo que uno siempre quiso. Vos sabés que podés hacer una parte de eso, y una parte de tu tiempo se tiene que destinar a acumular el poder social suficiente para poder avanzar más adelante, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces la gente está hinchada las pelotas con esto de la correlación de fuerza es la justificación de la impotencia, ¿no? Y entiendo que esto pasa. Es un discurso posibilista. Es un discurso posibilista, eso, Leandro. Yo entiendo lo de la correlación de fuerza. Vos me decís, ¿están dadas las condiciones para cambiar a los 5 miembros de la Corte? Y la verdad que si nos juntamos en una mesa y discutimos y charlamos, vamos a llegar a la conclusión que no. Pero sigue Stornelli, sigue Irursum, no se tocó ni un tornillo el dispositivo judicial de persecución, ni un tornillo. Ni un tornillo se tocó. El único que se fue Bonadío por derecho natural. Sí, y a ver, y pensá vos, a ver, esa es la verdad, entonces, ni una cosa ni la otra. Decreto, pero flaco, el gobierno saca un decreto para declarar servicio público a las telecomunicaciones y te lo para la justicia, está claro. ¿Y qué pensás que iba a pasar? Bueno, no, con esta justicia, ¿qué pensás que iba a pasar? Sí, obviamente, bueno, pero a ver, el gobierno, sabiendo incluso que eso podía llegar a pasar, tomó la decisión de hacerlo igual, porque es una república esto. Está bien, bueno, yo entiendo que es una república, está bien, pero el gobierno, Alberto Fernández también puso dijeron a Marcela Lozardo, que estuvo 1 año y medio sin hacer nada. Flaco, también cuando sacamos el aporte extraordinario a las grandes fortunas, decían muchos, no se va a pagar, nadie lo va a pagar, y sin embargo se pagó. Entonces, bueno, entonces es una y una. A ver, insisto con lo mismo, o sea, no es lo mismo tener las capacidades plenas de un Estado nacional que no tenerlas, y el endeudamiento te condiciona mucho, y el tipo de poder, y la pandemia te condiciona mucho. No es lo mismo para el peronismo ocupar la calle que la calle te la ocupe la derecha. Tuvimos 1 año y medio con la calle ocupada por la derecha, ¿viste? Y nosotros, como decía mi amigo Jorge Alemán, con la mayor movilización de la historia, que era pedirle a la gente que no se vaya, que no se mueva de la casa por el temor al virus, hasta que apareciera la vacuna. Entonces, la complejidad es grave, y yo en este punto también oficio de comentarista, porque yo no soy protagonista, ni fui protagonista de estas cosas, pero sí soy un lector de toda esta realidad y trato de construir consenso, y aprovecho estos espacios con ustedes para tratar de ayudar a que la gente que los escucha, que en general nos vote o no nos vote, sensiblemente está más cerca de este paradigma ideológico del que creo yo todos nosotros formamos parte, para reflexionar sobre esto. Porque también hay una cosa bastante cómoda, que decir, bueno, ocupémonos y vayan, a ver cómo lo resuelven. ¿Y vos qué hacés? Y no, yo, viste, bueno, pero no es tan simple. Y te lo dice uno, digamos, de los que muchas veces presiona para tratar de acelerar los cambios. O sea, porque yo también me quedé en esa posición, y cuando hablas con los protagonistas, te ponen elementos sobre la mesa que uno no lo tiene. Insisto con lo mismo, y por eso cuando yo desarrollé la última vez que hablamos con ustedes la idea de cómo cambiar la ciudad, lo dije porque en el plano de lo que uno se mueve, yo intuyo, por ejemplo, que el año que viene es un año, el año que viene que no es electoral, para acumular poder político, para construir consenso, para articular grupos sociales, grupos sindicales, movimientos, digamos, porque si no va a ser imposible dar la pelea en el 2023. Pensando en el margen que yo tengo para pensar la política. O sea, les anticipo todas estas discusiones, asumiendo el riesgo en campaña electoral de que se me recorte parte de lo que digo y se malinterprete, porque creo en la política, y porque creo que las cosas pueden cambiar y que las correlaciones de fuerza se revierten. Pero bueno, a ver, si vos por ejemplo querés en el 2023 o finales del 2023, principio del 2024, ganar la elección de la Ciudad de Buenos Aires y hacer transformaciones importantes, va a depender de lo que hayas hecho en el 2022. Ahora, cuando en el 2022 nosotros convoquemos a todos a hacer las cosas que tenemos que hacer, muchos van a decir, bueno, veremos. Entonces, yo por eso estoy trabajando ahora en la construcción también de estos consensos, que son las condiciones de posibilidad. Si no, siempre nos supera la realidad. La organización popular requiere de capacidad de síntesis, de fijar prioridades, de saber qué elegir, qué poner como prioridad y qué no. Bueno, y de liderazgo político, y el liderazgo político también en la Argentina cuesta construirlo. O sea, no es lo mismo, viste, que haya un líder político a que haya que construir un líder político. Le va a pasar a la derecha, nos va a pasar a nosotros. El proceso virtuoso de construcción de poder popular es una relación entre el líder político y la sociedad y el partido, las instituciones y los movimientos sociales, y hay poco reflexionado.
Leandro, es un problema de la izquierda, piénsenlo ustedes esto, o sea, no es que nos pasa a nosotros, miren el quilombo que tienen, y vos, Flaco, lo sabés bien porque estás mucho tiempo ahí, tenés familia, en Brasil le pasa exacto lo que le pasó a Dilma, lo que le va a pasar a Lula, o sea, hay que reflexionar, la centroizquierda tiene que reflexionar mucho, no solamente sobre hacia dónde quiere ir, sino cómo quiere ir. Bien. Un abrazo, Leandro, como siempre te agradecemos que te prestes al intercambio con nosotros. Un abrazo muy grande y seguramente la semana que viene ya con los números en la mano podremos analizar más tranquilo. Un abrazo muy grande, Leandro. Gracias. Bueno, Leandro Santoro, conversando con nosotros, se hizo más extenso, mucho, la cantidad de mensajes que llegan de los oyentes, algunos, celebrando el intercambio, otros, no, bueno, forma parte de las cuestiones que pasan en los programas de radio. Ya lo tenemos ahí a Rulo, querido.